buenas tardes y saludos de nuevo desde aquí, desde Radio Nerpio. Son las 6:02 de la tarde y estamos aquí en este programa de los jueves que se llama Vivir en Nerpio. Hoy está aquí con nosotros Antonio Martínez Martínez, que nació hace 49 años aquí en Nerpio, y un hombre relacionado bastante con la agricultura y comprometido de alguna manera con nuestro pueblo, y con él vamos a charlar esta tarde. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Vamos a dividir la entrevista en 3 bloques. El primer bloque relacionado con tu trabajo, con tu profesión, que es la agricultura. El segundo bloque como nerpiano, un poco hablaremos de política, de cultura y otras cosas. Y el tercero serán ya preguntas más personales. ¿Qué te parece todo esto de la radio, Antonio? Muy bien, me gusta. Hacía falta, desde luego, aquí algo que nos pusiera en contacto unos con otros. Bueno, pues vamos con la primera pregunta, que es casi obligada. ¿Cómo está la agricultura en estos momentos en Nerpio, Antonio? Bastante mal. No está bien, desde luego, en España casi en ningún sitio, pero en Nerpio, que tampoco es agricultura porque es monocultivo y zonas poco extensivas, le va bastante mal. Hay algunos cultivos alternativos que se han hecho estos últimos años, como puede ser la frambuesa. ¿Esa sería una de las salidas para la agricultura aquí en Nerpio? Sí, desde luego, es una de las cosas que tampoco, aunque no sea ninguna ganga, como podríamos decir, es algo que por lo menos está resultando un poco beneficioso. Lo que ocurre es que o no lo hemos sabido explicar bien o no le interesa a la gente, no se ha extendido como pensábamos y como en principio se proyectó. Nerpio debería de sacar mucho más rendimiento de la agricultura, de la tierra, como comúnmente se dice, por ser un pueblo rico en agua y en otras cosas. Nerpio ha sacado rendimiento cuando los años de la agricultura buena, cuando eran buenos años en la agricultura, mejor dicho, ha sacado rendimiento comparativamente con otros pueblos de nuestro entorno. Tiene posibilidades, muchas. Desde luego hay que variar mucho y cambiar mucho los esquemas que tenemos de agricultura, la agricultura tradicional, el monocultivo o el cultivo de consumo. Eso ya no se puede mantener en plan rentable, se puede tener como hobby o como autoconsumo, cultivar un huerto, pero como actividad principal hay que cambiar totalmente los esquemas que tenemos de agricultura. Y no se trata de hacerla más moderna, sino variarla, buscar otras salidas que encajen con el entorno que tenemos, con las posibilidades. Lo que sí es cierto que no se va, como muchos dicen, a desaparecer, porque si observamos un poco en años como este de sequía, y por desgracia ya van varios, Nerpio pues aún tiene en varias zonas y sobre todo en la huerta unos recursos que cuantos los quisieran. Tenemos unos canales de distribución de agua que se están perdiendo, que deberíamos de mantenerlos, y desde luego, como digo, variar totalmente los sistemas de producción y de cultivo y acogernos a una agricultura que hoy aquí aún no la hemos implantado, pero tendremos que implantarla, como es la agricultura un poco más ecológica, que puede adaptarse más a los bancales que no tenemos grandes extensiones, entonces absorbería mucha más mano de obra. No sé, de una manera u otra podría atraer más a la juventud y podría ser rentable dentro de lo que cabe. Las heladas son un gran problema, sobre todo en algo que aquí abunda mucho, como son las almendras y las nueces. Este año parece ser que se ha quedado todo frito, como dice la gente normalmente. Este año es un año que los que son mayores que yo dicen que no recuerdan otro, y desde luego yo en los años que tengo y de siempre me ha gustado esto y he estado observándolo, un año tan radical y tan extremo como este no lo hemos conocido. Pero que el daño lo vamos a observar más en el año que viene, porque desde luego, como normalmente pasa en los pueblos y más en la agricultura, almacenamos lo de un año para comérnoslo el año siguiente. Este año no sé lo que vamos a almacenar y de dónde vamos a sacar los recursos la gente que de una manera u otra nos dedicamos, que es prácticamente la mayoría, a la agricultura. ¿Se cuidan lo suficiente aquí en Nerpio los nogales? Quiero decir, se podan, se sulfatan y se miman lo suficiente los nogales, los almendros y esos árboles.
Los nogales, por supuesto, nada. Hay testimonios, hay personas que sí, pero generalmente, en un 90%, están abandonados totalmente. También el sistema que tenemos de nogal o de cultivo de nogal, hoy por hoy no puede llevarse totalmente cuidado porque no está plantado para poderlo cultivar debidamente. Aparte, la gente pues no tiene una motivación aún. Tenemos que cambiar, tenemos que poner variedades nuevas si queremos competir y queremos hacerlo productivo. Y una pregunta que me hacía algunos oyentes, me han hecho algunas preguntas para que te la haga aquí directamente yo. ¿Qué es lo más rentable que puede sembrar un pequeño agricultor? ¿Lo que más rendimiento le puede dar en estos tiempos que estamos? Eso depende también de zona, de terreno, eso hay que ver tierra, hacer unos estudios, porque lo que puede ir bien en una determinada tierra, y más aquí que por desgracia o por suerte, tenemos dentro de nuestra misma comarca, tenemos varios microclimas, podríamos decir, como nos ocurre no podemos comparar la zona de Biscable y de Bej, incluso Yeta, ni el mismo Turrilla con la zona de Huebra o de Jutia o eso. Mientras que en Huebra o Jutia podría ser hasta incluso rentable, grandes extensiones se pueden hacer relativamente grandes dentro de lo que tenemos aquí, que podrían ser factibles de mecanizar y podríamos sembrar pastizales y forrajes, casi todos tipos de leguminosas, y eso en las otras zonas podríamos tener lo que ya decía, esta agricultura ecológica que podría ser rentable porque nos favorece bastante el clima. Por eso depende de saber qué terrenos son. Desde luego lo que no es rentable aquí son los cereales, el maíz, la patata. Me estoy refiriendo comercialmente. Eso no quiere decir que alguien lo haga para su consumo, su autoconsumo, como hobby, como el que puede tener una escopeta y irse de caza. Siempre será más rentable, pero habría que estudiar bastante la zona y desde luego tiene posibilidades, pero no tal y como está planteado hoy. La tierra aquí en Nerpio está repartida, como se dice normalmente, o quedan todavía grandes extensiones de terreno, grandes terratenientes. ¿Está bien repartida la tierra? La tierra en Nerpio y sobre todo en la huerta de Nerpio está bastante mal repartida. Y de ahí el fallo de que está abandonada casi totalmente, porque si cualquier persona que observe y pase por cualquier camino de la huerta, los trozos que están arreglados pues son, como es lógico, los propietarios pequeños, que al ser poca pues la pueden hacer en un plan familiar, porque si a base de jornales, tal y como está planteado hoy la agricultura aquí, no se puede defender. Entonces, ocurre que hay extensiones, no podemos decir que son grandes extensiones, porque tampoco hay aquí grandes extensiones, pero sí hay algunas que al tener los propietarios otras actividades y vivir de otras profesiones, tampoco le dedican la atención que debieran, y habría gente que le podría sacar otros recursos, gente que se podría dedicar a ellas, pero al no ser suya, pues tampoco la pueden explotar como debieran. Se nota en las aldeas, en algunas aldeas donde está más repartida, como pasa en Bej, se nota, y en la dehesa, al estar la tierra bastante más repartida, se nota una actividad bastante más alta en agricultura y unos rendimientos también un poco más, o por lo menos un cuido, se ve más, al pasar por ella se ve más cuidado. El asociarse en cooperativas puede ser una solución también para el problema de la agricultura, para salir más adelante. Desde luego, las cooperativas, no solamente en la agricultura, en cualquier actividad, organizándolas bien y estudiándolas bien, que tengan posibilidades, porque es que últimamente parece ser que todo el mundo está dispuesto a formar una cooperativa. Y tanto el exceso como y luego es difícil, ¿no? Una cooperativa no se hace funcionar así de la noche a la mañana. Hay que compenetrar un equipo bastante homogéneo, gente que se entienda bien y gente que esté dispuesta a meter el hombro y no pensar que él mete más el hombro que el otro y esas cosas. Pero desde luego, dentro de lo malo, yo creo que son las únicas posibilidades que hay. Antonio el Moreno, vamos a decir, porque sí, por Antonio Martínez se le conoce menos en Nerpio, empezó con aquella cooperativa de la Frambuesa hace ya algunos años, un poco después creo que Nerpio Test, otra cooperativa textil que hay aquí en Nerpio. Sí, al año siguiente. ¿Y qué tal fue el comportamiento del ayuntamiento? ¿Hubo bastante ayuda? ¿Se portó bien con vosotros o ayudó? Sí, desde luego, el ayuntamiento al principio se volcó totalmente. Luego pasa como todas las cosas. Al no entender tampoco ni conocer mucho de qué iba el tema, la agricultura es que una cosa que tiene que hacer a largo plazo.
Y convencer a la gente joven en la agricultura es muy difícil porque no pueden ver el rendimiento de la noche a la mañana como puede ser en cualquier otro tipo de trabajo, ya sea albañilería, ya sea carpintería o sea el mismo confección como Nerpio Té. En la agricultura se siembra y se recoge la cosecha al medio año o al año. Y entonces, pues sí, pero al principio, desde luego, gracias al ayuntamiento, se volcó totalmente y se pudo salir adelante. Hay que hacer también constar una cosa, que parece ser que en Nerpio creen que el ayuntamiento fue el que financió totalmente eso, y hoy lo puedo decir como fundador de aquella cooperativa, y aún estoy con ellos, que estos chavales le han devuelto al ayuntamiento hasta la última peseta. Lo único que no le ha cobrado ha sido intereses, que no es poco, y que les ayudó y les dejó el dinero hasta que le hizo falta, pero que tampoco es que tenemos que agradecer a los vecinos de Nerpio que no han pagado nada de gratis. Bastante hicieron con ayudarnos a salir en aquel momento. Ahora hay otra cooperativa, que no sé si será la misma que de la Frangüesa, otra cooperativa en la que van algunos jóvenes de Nerpio, creo que también contigo. Sí, es la misma. Es la misma. Es que al ver que porque claro, la Frambuesa nos cubre una época que es el ciclo de verano, pero después había que buscar otras soluciones porque una vez hay que estar pagando seguridad social, hay que estar pagando asesorías fiscales y varios gastos. Entonces, pues claro, pensamos de causar la cosa por el plan de reforestación y poda y estas cosas, y lo que estos chavales, casi normalmente el 80% de los ingresos, el 90% se está haciendo ya de reforestación y limpieza y tratamiento. En los últimos días, en la última semana, se han producido en España varios incendios, y también en la zona de aquí de Nerpio, en Moratalla, y en algunos puntos de la provincia de Albacete. ¿Antonio cree que algunos de esos incendios son intencionados o cree que el fuego se produce por otras causas? Esto es bastante complejo. Desde luego se tienen que ser varios intencionados, y cuando dicen eso, pues cuando el río suena agua lleva, ya se rumorea y se dice por técnicos que están más en esto que yo, que son intencionados. Yo lo único que digo es que cuando yo tenía 6, 7 años y 10 y 8 y eso, nos juntábamos en cualquier monte por ahí, 4 o 5 chavales, unos con cabra, otros con burra, otros por leña, y el que no llevaba un mechero llevábamos una caja de cerillas. Encendíamos lumbre todos los días. No sé, o estábamos más mentalizados, cosa rara, porque hoy parece que estamos bastante extendiendo esto e informando, o algo falla, porque desde luego no se producían los incendios de la magnitud que se producen. Algo debe de haber de intención en ellos. Hace poco, por allí, por la zona de Valencia, lo digo porque la empresa en la que tú estás también se dedica a apagar fuego y se cobran por ello. Sí. Hace poco en Valencia cogieron a una de estas empresas que para ganar dinero y para cobrar horas extras iban unos delante pegando fuego y otros detrás apagando. ¿No crees que hay también muchos intereses empresariales y de personas en esto de los incendios? Bueno, eso todas las cosas tienen, como dijéramos, la anécdota, pero yo supongo la mayoría de las empresas hoy, por suerte, con el plan de reforestación que ya aprobó, y precisamente Castilla-La Mancha es una de las zonas que lo tiene como experiencia, como plan piloto. Estas empresas, en concreto estos chavales que estamos hablando, de los que yo voy, es un convenio que está hecho con la Diputación, y están trabajando porque tienen trabajo y tienen contratas hechas, pero cuando hay fuego, pues como si dijéramos, se sienten más obligados a acudir antes que otros. Les sobra trabajo, el fuego no es agradable, y si tú el que haya participado en alguna extinción de incendios es bastante desagradable, y no es lo que podemos opinar en la plaza o en nuestras casas. El que participa sabe que es bastante duro, y no creo que a nadie le guste. Y ya si decimos a nivel de intereses particulares, gente que pueda hacer contratas y llevarse dinero, yo ya en eso no entro, pero el simple obrero, habrá algún caso, como pasa en todas las cosas, pero generalmente no le gustaría ir a apagar fuego. ¿Podría ser en Nerpio aquí una salida a eso de la agricultura biológica, la agricultura natural, esa que no hay que usar abono y esas cosas? No es que podría ser. Yo, desde luego, lo último que tengo un poco en mente, se puede decir, es esto, y creo que es lo único que tiene posibilidades. No está muy extendida aún la agricultura biológica, pero se va extendiendo, y desde luego tiene camino, y aquí en una zona como esta, que sería mucho más fácil producirla que en muchas otras, dado las características del agua, que normalmente la utilizamos como si dijéramos virgen, podemos beber en la misma zona de riego, tenemos más facilidades de abonos naturales, como el estiércol, que se está mal utilizando,
Y luego podría dar mucho trabajo, podría absorber mucha mano de obra, y luego lo principal, lo que he dicho antes, al ser extensiones pequeñas, pues sería más fácil de implantarla que en otros sitios. Yo desde luego le tengo mucha fe y creo que es uno de los recursos más importantes que podemos tener. ¿Tiene constancia, Antonio, de quién es el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Nerpio? Pues mira, me enteré hace 4 o 5 días, sí, porque teníamos los problemas que tenemos con las acequias, con los riegos, y cuando se te sube así un poco el humo a la cabeza, dije, me gustaría saber quién es el concejal de Agricultura. Y por cierto, pues me enteré. Buen chaval. ¿Qué le parece su labor? Si está haciendo alguna? Yo lo siento mucho discrepar, pero labor ninguna. En la ganadería parece ser que se están organizando un poco, mal organizados porque podrían haber formado ya cooperativas. Es difícil con el carácter individualista que tenemos aquí. Pero de luego en agricultura yo sí lo tengo que decir, además no me escondo para decirlo, no se funciona en Nerpio en absoluto a nivel de instituciones, ni a un 1%, ni a un medio, ni a nada, a cero. ¿Cree Antonio Moreno que debería de haber en el Ayuntamiento de Nerpio también una concejalía de medio ambiente? Yo creo que la concejalía de Agricultura debería de ser una de las más importantes y encajaría el medio ambiente, a pesar de que esté en el organigrama que hay nacional no esté acogida Agricultura. Pues yo creo que no se puede aquí, porque aquí una consejería de Obras Públicas y Medio Ambiente pues no tendría mucho sentido, pero Agricultura y Medio Ambiente deben de ir unidas totalmente cogidas de la mano, y desde luego si no es así, las consecuencias las estamos pagando y las vamos a pagar mucho más dentro de unos años. Medio Ambiente es muy importante, se deberían de dar asignaturas ya incluso en colegios sobre medio ambiente, porque en estas zonas que nos parece que no hay contaminación, hay una serie de factores, y sobre todo agrícolas y ganaderos, que se están mal utilizando y que están contaminando malamente. ¿Se siente Antonio Martínez de alguna manera ecologista o cerca de ese movimiento de...? Totalmente, ecologista? Pero no el ecologista de etiqueta, ese que parece que ya lo demás no existe y lo demás no puede. Es como cuando digo con la agricultura ecológica, no está reñida la agricultura ecológica con la agricultura convencional, porque desde luego si hemos de tener unos recursos y poder alimentar una población, tenemos que hoy aún tener la agricultura con abonos y con insecticidas y con todas las otras químicas, pero eso no quita que tenemos que ir desarrollando la otra. Digo con eso como mantener ganadería y árboles. Se puede mantener ganadería y árboles, lo que no se puede es pensar que no puede existir solamente ganadería o solamente árboles. A todos estos problemas que estamos hablando, a la falta de gente a nivel institucional que se preocupe de estas cosas, se une en estos últimos años la sequía. La falta de agua traerá seguramente serias repercusiones en la agricultura en los próximos años, ¿no? Sí, la sequía que estamos padeciendo, lo vamos a notar, se está notando, y claro, económicamente un golpe muy grande para todo el mundo, pero los que están viviendo directamente como ganaderos, sobre todo los ganaderos y agricultores, es una cosa que no sabemos aún, es incalculable los perjuicios que está ocasionando, pero dentro de unos años, muy pocos, se irá viendo los desastres que está causando esta sequía, sobre todo a nivel ecológico, como estamos hablando. Especies que van a desaparecer ya de nuestra fauna y de nuestros animales, y plantas, flora y un montón de cosas que luego cuando vengan las lluvias, pues va a estar la tierra totalmente suelta y las erosiones van a ser más grandes y muchos árboles que se van a secar y todo. Estas son las palabras de nuestro invitado de esta tarde aquí en Radio Nerpio, Antonio Martínez Martínez, con el que estamos charlando esta tarde aquí en el 102.2 de la frecuencia modulada en Radio Nerpio, en este programa de entrevista de los jueves que se llama Vivir en Nerpio. A nuestro invitado de hoy le gusta sobre todo la música clásica y vamos a descansar un poquito y vamos a escuchar algo de Vivaldi. Ya saben que nuestro teléfono es el 43 81 22 y si quieren participar en esta entrevista estamos aquí a vuestra disposición. Este primer bloque de nuestra entrevista lo hemos dedicado a la agricultura, algo
de lo que nuestro invitado sabe bastante. Parece ser, Antonio, que el sábado vas a participar en Riópar en una charla, coloquio sobre algún tema. Sí, precisamente el sábado a la 1 de la mañana estoy invitado a participar precisamente sobre medio ambiente, es lo que más va a ser los temas. La incidencia de la agricultura en el medio ambiente es el tema que yo llevo preparado. Después de este primer bloque dedicado a la agricultura, vamos a iniciar un segundo bloque aquí en esta entrevista y vamos a hablar con Antonio Martínez como nerpiano. Vamos a hablar sobre todo de política municipal y de las cosas que pasan aquí en nuestro pueblo. Y vamos a empezar y vamos a ir al grano. ¿Qué opinión le merecen, Antonio, los políticos municipales que tenemos en la actualidad aquí en Nerpio? Una pregunta bastante difícil. Ni son tan malos como ahora se dice, ni eran tan buenos como la gente decía también. Yo desde un principio no creo mucho en los hombres dioses, y aquí parecía que había hombres dioses en la política municipal que tenemos en los últimos años. No eran tan buenos, ya repito, como se decía, pero tampoco son ya tan malos como ahora últimamente parece ser que se quiere decir. Yo lo único que les veo, parece que no les veo mucha sincronización entre ellos. Eso perjudica al pueblo, eso no nos debemos de alegrar nadie, sea del signo político que seamos, porque en definitiva lo que perjudique o lo que no funcione en nuestra institución nos está perjudicando a nivel a todos los ciudadanos. Pero en general pues hay de todo, como en todas las cosas. En todas las gestiones políticas pues hay fallos y aciertos, hay cosas malas y cosas buenas. ¿Cuáles son, en tu opinión, los grandes fallos de estas dos legislaturas socialistas aquí en Nerpio? Yo diría que los grandes fallos ha sido precisamente el creer que lo podían resolver. Al principio, creer que lo podrían resolver todo, creer que todo estaba resuelto y olvidarse desde luego de lo principal en Nerpio. Nerpio sigue con el mismo problema que tenía hace 15 o 20 años cuando se empezó a notar ese problema, que es el embudo que tenemos de comunicación dentro del mismo casco urbano. Ni otros equipos han sabido darle la salida. Hablamos, si no se puede hacer por el casco urbano de una manera u otra, por la afuera, hacer un desvío. Ni este equipo, que tan progresista se lo montaba y parece que se lo monta tampoco, ha sido capaz de hacerlo. Ese es uno de los problemas fundamentales que tiene Nerpio. ¿Y los aciertos? ¿Reconoces que ha habido algunos aciertos en estos años de política municipal socialista aquí en Nerpio? Hombre, los primeros años, yo sin ser socialista debo reconocerlo, que se ha funcionado, los primeros años se ha funcionado, se han hecho cosas, bajo mi punto de vista, a lo mejor no estaba de acuerdo con ellas, pero desde luego se han hecho bastantes cosas, hay que reconocerlo. Habiendo dinero en abundancia como había, pues se pueden hacer también más cosas. Ahora últimamente pues los recursos están más limitados, pero han hecho algo así también. El año que viene, en mayo, son las... No pasa nada en una democracia. Lo que pasa es que está mal explicado por nuestros políticos, no a nivel local, sino a nivel nacional incluso, la democracia. No nos explican ni programa, ni las ventajas, ni los inconvenientes que tiene. Simplemente un engaño al pueblo, sobre todo al pueblo llano y al pueblo que no tiene una cultura, por desgracia. Parece ser que el coco el que viene o el coco el que hay. Hoy, gracias a la democracia que nos hemos conseguido los españoles, entre todos, no han sido nuestros políticos, sino todo el pueblo, no hay ningún miedo a que se cambien los sillones ni que cambie de signo la política. Además, si se observa un poco, todo esto de los partidos y las siglas es una verdadera puñetería y un verdadero engaño. Hoy no hay ideologías, salvo minorías. Las ideologías hay que creer en programas y en hombres. Lo demás no tiene hoy la menor importancia. Y lo dicen desde los mismos izquierdistas totalmente, como puede ser la Izquierda Unida, hasta la derecha, por lo menos la derecha civilizada. ¿Qué es peor en la política? Y estamos hablando de la política en estos pequeños pueblos como Nerpio, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué es peor en esta política? ¿La mala gestión, la ignorancia o el caciquismo que aún queda por ahí? Yo creo que aquí se dan las tres cosas.
por desgracia, y bastante acentuada y mucho. Caciquismo queda. Caciquismo de los dos signos, ¿eh? El cacique no tiene ideología. El cacique se pega siempre al que manda para llevarle el chisme, para decirle la mejor idea y para orientarle lo mejor, que siempre para su provecho. La ignorancia, por desgracia, existe mucho. Hay tanta ignorancia como había hace 20 años. Y yo creo que la mala gestión, eso está demostrado, porque si no se quiere decir, todo el mundo lo piensa, que hay una mala gestión a nivel local y a nivel autonómico y a nivel nacional. ¿Se presentaría Antonio Martínez en una lista o la encabezaría en unas elecciones municipales para trabajar de alguna manera por su pueblo, por Nerpio? Bueno, yo he sido siempre el que me he presentado. A mí siempre me ha presentado alguien. Nunca me he presentado, lo intenté en una ocasión, precisamente cuando ganó el equipo socialista aquí, me iba a presentar por el centro. Y no pudo ser, tuve cogido otra vez, me dio otra vez un arrechucho de estos que me daban del corazón y lo dejé en los últimos días ya. No es una cosa que me tiente mucho la política tal y como está diseñada. Sé que hay que deberse a las consignas de un partido y eso sí que no, yo me considero bastante liberal y me gusta tirarle las piedras a un lado y a otro. No quiero, me pondría en una lista con personas que yo creyera capaces, pero más que nada en un plan más independiente o en un plan más de personas, a decir, vamos a sacar nuestro pueblo adelante sin personalismo y sin atarte a un partido y decir que este es el mejor ni el otro es peor y estar tirándonos siempre uno al otro, decirle esto lo he hecho yo porque yo soy capaz y este no lo hace porque no es capaz. Es que se rumoreaba por ahí por el pueblo y es una pregunta que no la hago yo, que me la ha hecho algún oyente especialmente para que te la haga esta tarde, que Antonio Martínez, tú, Juan Pedro y alguna gente más por ahí estabais intentando hacer una lista independiente para esas próximas elecciones del año que viene aquí en Nerpio. Bueno, sí, hemos hablado algo, pero es que las listas independientes se habla por ahí en bares o cosas de esas, de medio de broma, pero las listas independientes tienen muchas pegas por formarlas, no me he metido en eso ni sé tampoco cómo funciona del todo, pero no creo que sea muy fácil. Además, hacer un equipo completo de hombres que de verdad se dejen la capa esa de decir soy de este partido, soy de aquel, no creo que sea muy fácil. El problema en las elecciones municipales en toda España y aquí en Nerpio, que es lo que nos llama más la atención a nosotros, es eso de las listas cerradas. Si fueran listas abiertas, ¿no crees que sería mucho mejor para la democracia? En todos los sentidos. Y hasta que no se implanten las listas abiertas no funcionaremos bien. Pero a nivel nacional y a nivel municipal, la persona que se lo merezca se le tienen que dar votos. Pero es que vemos verdaderos casos a nivel local y a nivel municipal. Vemos casos que son de nivel general. Decir, esto no debe de ir en una lista, o no le votaría, pero sin embargo le tienes que votar porque le vota a la sigla, al partido que tú pues crees más ideal. ¿Qué es Nerpio para ti, Antonio? Nerpio para mí es todo. Nerpio para mí, sin ponerme en ese apasionamiento de decir es lo único y es lo mejor y no existe otra cosa, tampoco. Existen muchos rincones tan buenos como Nerpio y me atrevería a decir que mejores. Ahora, yo he nacido aquí, me he criado aquí y he salido, pero he salido poco. He salido temporada a la vendimia en algunas ocasiones, en 3 años. Luego, cuando me fui a hacerme capataz a Lérida, conocí en aquellos años de la agricultura aquella en Lérida, que aquello era bendito, pero siempre he vuelto a mi pueblo y no me ha ido mal y creo que hay muchos recursos y hay muchas posibilidades y mi ilusión sería que mis hijos pudieran estarse en Nerpio. ¿Y de la gente de Nerpio? ¿Qué opinión tiene Antonio? Hombre, la gente de Nerpio, lo único que nos falta es bastante iniciativa. La gente de Nerpio carece mucho de iniciativa y de capacidad empresarial. Pero no es que en los demás sitios de nuestro entorno, en los pueblos que hay alrededor, es que no exista. También existe. Claro, ves pueblos, te baja a Archivel mismo y casi toda la gente es negociante. Y la gente que promueve, pues se desarrolla en los pueblos. Aquí al revés, aquí somos más capaces de criticar al que hace algo, a nivel de lo que sea. Aquí monta cualquier persona una zapatería y dice, pues el sinvergüenza ese ya lo que quiere engañar a todo el pueblo. Viene un forastero vendiendo los zapatos, hombre, pues está muy bien, este hombre... Por decir, un fontanero, un electricista, cualquier persona, un constructor, viene a construir aquí, dice, este es un tío que construye bien y es barato, pero mira esto de aquí y tal. Somos bastante derrotistas con lo nuestro mismo, pero no de corazón, somos más de boca, es que somos muy criticones aquí. Y otra pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cree Antonio que la gente aquí en Nerpio critica por envidia sobre todo?
Hombre, pecado nacional es la envidia y el Nerpio lo podemos poner en el primer puesto, en el segundo y hasta el 10º puesto en la envidia. Pero todo en general, no vamos a decir que somos todos envidiosos. Sí. Y bueno, después de este bloque que nos estamos dedicando a la política municipal de aquí de Nerpio, estamos hablando con Antonio, nuestro invitado de esta tarde, como nerpiano. Así por encima, aunque ya sé que es muy difícil, ¿cuáles son las soluciones, las grandes soluciones para este pueblo? Bueno, una de las soluciones principales, y eso está demostrado, es los accesos. Un pueblo que no tiene, se puede decir, un acceso medio decente. Tendrá accesos, pero no tiene un enlace con su capital de provincia. Que estamos sin poder entrar ni sacar mercancías, porque es una pena que vengan camiones de paja como en un año de sequía y los tengan que vaciar en la entrada de la carretera y no puedan pasar ni a la ganadería, porque la ganadería precisamente está en la zona alta del pueblo, donde tiene que pasar por todo el pueblo. Que la madera se tenga que cargar en el Puente Nuevo y tenga que salir hacia la Puebla por Huebra o por cualquier sitio de esos hacia Santiago de la Espada. Ese es uno de los principios. Los pueblos, cuando no tienen comunicación y no tienen acceso, no funcionan. Luego nos faltan estructuras. Estamos promocionando mucho y diciendo, y tiene muchas posibilidades el turismo, pero desde luego tenemos un turismo mochilero, ensuciador, no gasta porque no, y es que no puede venir otro, porque nos faltan totalmente estructuras para que venga. Entonces, hasta que no desarrollemos sobre todo las comunicaciones y las estructuras que nos faltan, no tendremos salida. ¿Y no cree, Antonio, que las soluciones para ese año que viene, cuando son las elecciones municipales, en mayo del 95, una de las soluciones no pueden ser estas tres palabras: juventud, trabajo y un poco de imaginación? Desde luego, de la gente mayor no se puede esperar pues más que una colaboración, que no la veo muy clara tampoco aquí en Nerpio. No somos muy capaces los mayores de apoyar a los jóvenes. Los mayores, con decir que la juventud no sirve para nada y que no valen para nada, yo desde luego casi siempre me he desenvuelto entre la gente joven y me estoy bastante ilusionado porque el grupo que hoy está funcionando bien, que es el que yo llevaba, hasta incluso ha servido en mítines de críticas. Eran los más gandules del mundo, los de la frambuesa, los que no servían para nada. Hoy están demostrando que son capaces de mover una empresa que ya mueve dinero, de ir a trabajar a la Toledo, de ir a trabajar a la Chinchilla, de ir a trabajar al mismo Júcar, como hay ahora uno de vigilancia todos los días, y de meterse hasta Barcelona, que está a punto de irse a hacer una contrata. Entonces la juventud es la esperanza y la ilusión, y ponerle desde luego a esto bastante imaginación, que no es tampoco mucha, es sentarse en una mesa unos cuantos hombres y decir, esto me parece bien, esto me parece mal, y planificarlo desde luego de antemano. Y bueno, ya para terminar con este bloque dedicado a la política municipal, ¿qué le parece a Antonio, qué impresión saca de ese pleno que hubo en el ayuntamiento, donde un grupo de jóvenes dedicado a esto del turismo rural presentaron un gran proyecto y fue denegado? No estuve en ese pleno, pero por lo que me han informado, quizás también nos informara bien al grupo de concejales que parece ser que lo tiraron hacia atrás. Por eso he dicho que se deben de sentar, los que gestionan una política municipal deberían de hablar más. Deberían de planificar los plenos y deberían de planificar las actuaciones, el gasto y la gestión de todo. Ya he dicho antes que los personalismos no me gustan. Una persona que se personaliza y cree que lo va a resolver todo, no puede hacerlo. Entonces, de ahí vienen los fallos como ese, que fue un gran fallo, y yo creo que lo vamos a lamentar. Estas son las palabras de nuestro invitado Antonio Martínez, aquí esta tarde en Radio Nerpio, en el 102.2 de la frecuencia modulada. Vamos a descansar un poquito, vamos a poner música, cerrando este bloque dedicado a la política municipal, y después seguiremos con nuestro tercer bloque dedicado ya a preguntas más personales, a intentar conocer un poco más la personalidad y la forma de vivir de nuestro invitado de esta tarde.
Acabamos de recibir hace un momento una llamada de un oyente que quiere participar en nuestra entrevista de esta tarde, y la pregunta que le quiere hacer a nuestro invitado Antonio es la siguiente: si el ayuntamiento debería de apoyar más la iniciativa privada y el turismo rural. Bueno, yo creo que sí, se debe de apoyar, pero también tenemos que convencernos que el ayuntamiento no nos lo puede resolver todo. Yo creo que el problema de los ayuntamientos en los últimos años ha sido el querer gestionar todo. Hoy lo gestiona todo el ayuntamiento. Todo lo tiene que hacer el ayuntamiento y todo el poder lo tiene el ayuntamiento. Desde luego nosotros tenemos que ser más conscientes de que el ayuntamiento somos todos y de que tenemos nosotros que obligar al ayuntamiento y exigirle cosas, pero también llevarle la idea, llevarle el proyecto y llevar las cosas que sean más o menos viables y comprometernos y realizarlas nosotros. Entonces, en definitiva, ya, y para cerrar este bloque dedicado a la política municipal, la impresión de Antonio de estos últimos años es que Nerpio está un poco bloqueado y parado. Sí, desde luego, desde luego. Y otra cosa más es que Nerpio, cuando entró este equipo, estaba bastante dividido y hoy el problema es que se está otra vez dividiendo. No sabemos, eso es bastante peligroso. Ya llevamos bastantes años de democracia para haber dejado a un lado esos señalamientos, es decir, por ahí va o por allí viene, el que es de este lado o el que es del otro. Deberíamos de funcionar más, como hemos dicho antes, a nivel más democrático, respetándonos más en ideas, en formas de pensar o de ser, y desde luego creyendo que siempre el otro, que creemos que no sabe nada, puede aportarnos también alguna idea tan buena o mejor que la que tenemos nosotros. Y bueno, ya para terminar este bloque, ¿no sería bueno para las próximas elecciones municipales un grupo de gente independiente, cada una con su idea y con su forma de trabajar, unida y a trabajar por este pueblo? ¿Mejor que las siglas de los diversos partidos políticos? Pues sí, desde luego, si se pudiera conseguir sería estupendo, pero mucho me temo que los partidos se imponen y los partidos tienen unos recursos bastante grandes, y sobre todo el que nos gobierna en los pueblos rurales, y creo que no va a dejar que se le vaya la tajada, porque eso sí que estoy convencido, y desde luego tiene un apoyo, y eso sí que soy respetuoso. Cuando una persona o un equipo sale elegido por votos, por mayoría, pues hay que guste más o menos, hay que respetarlo, porque eso es la democracia y eso es lo que se merece, un respeto y no una crítica a posteriori. Bueno, pues aquí acabamos este bloque dedicado a política municipal. Vamos a escuchar un poco de música clásica, que es la música preferida de esta tarde de nuestro invitado, y después ya seguiremos con el último bloque de preguntas dedicadas pues a conocer un poco más la persona de nuestro invitado, que esta tarde es Antonio Martínez Martínez. Antonio Martínez Martínez nació en Nerpio hace 49 años, está casado y tiene 5 hijos. Es el invitado de esta tarde aquí en Radio Nerpio. Vamos a iniciar ahora un bloque dedicado a conocer un poco más a nuestro invitado. Antonio Martínez, ¿le gusta el arte, me imagino, la literatura, la música, el cine y esas cosas? Sobre todo la literatura. El cine, por desgracia, pues como no se ve mucho aquí tampoco, pero desde luego prefiero un buen libro antes que la buena película hecha de ese mismo libro. ¿Y la música? Sí, la música, yo creo que la música le gusta a todo el mundo. Unos tipos de música, otros, pero el que menos diga que le gusta la música le está dando al pie cuando oye, aunque sea tocar una lata. Sí. Y nos dices que te gusta mucho la literatura. ¿Qué tipo de literatura es la preferida? Desde luego, todo lo que sea más divulgativo y cosas informativas. Y desde luego lo que no me gusta es la literatura esta de terror, ni de tiros, ni la barateja esta. Lo demás lo leo todo lo que me caiga a mis manos. ¿Antonio Martínez hace deporte? No tengo mucho tiempo tampoco. No se estilaba mucho hacer el deporte, me da, pero de luego me muevo bastante. Estoy en la huerta casi siempre y no tengo necesidad tampoco de estar jugando a fútbol ni dándole a la bicicleta. ¿Cómo ve el tema del deporte aquí en Nerpio, Antonio? Bastante mal. Eso se cae de su peso. Está más desmantelado que hace 20 años. Eso lo sabe cualquiera.
El deporte, aunque desde luego no se necesitan grandes instalaciones para hacer deporte, es cuestión de lo que antes decía, de imaginación, porque organizar un grupo de chavales y salir por ahí por un camino mejor que por la carretera, unas veces corriendo, otras veces andando, y a mí va a ver explicando cualquier cosilla que se observe, puede ser ya deporte, con esas bicicletas mismas, con un balón en cualquier, pero desde luego como estructura es otra cosa que carece totalmente. Y volviendo a la cultura, es una lástima y una verdadera vergüenza que una más o menos nutría una biblioteca que estaba organizada ya en los mismos años del franquismo, la tengamos desmantelada, porque sí, está aquí, pero tampoco es uno de los sitios menos idóneos que ha tenido. ¿Y la Casa de la Cultura? La famosa Casa de la Cultura. Demasiado casa y poca cultura. Demasiado casa y poca cultura. En fin, lo ideal es que se pudiera llevar a cabo tal y como está proyectado, aunque me temo que hay otras necesidades, sin descartar que se haga una Casa de la Cultura, pero quizás con bastantes más pequeñas tendríamos bastante. Vamos a seguir con los temas personales. ¿Antonio Martínez sueña a menudo? Pues sí, demasiado. ¿Despierto o dormido? Despierto más que dormido. ¿Eres supersticioso? ¿Tienes alguna manía? No tengo así manía. De pequeño sí tenía, porque nos metían muchas creencias de esas, de brujas, de fantasmas, de muertos. Después, cuando he ido leyendo bastante, estoy en un plan que no me come el coco ni una cosa de esa. ¿Cuál es la gran ilusión de Antonio Martínez? La gran ilusión sería poder ver en mi pueblo. Nunca se puede conseguir el 100%, ni se va a estar el 100%, porque la población se mueve y emigra y le gusta otros caminos, pero conseguir que Nerpio se renovara de gente joven, que tuviera su puesto de trabajo, más o menos pagado, pero que fuera lo que quisiera hacer y que fuera lo suficiente para vivir un poco decente. Y sobre todo mi hijo, tenerlo en Nerpio, poder, aunque tuvieran que estar cavando, pero que vivieran en Nerpio. Una pregunta un poco filosófica que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué es la vida para ti? La vida para mí, algo maravilloso, algo difícil de explicar, porque cada persona es un mundo y cada persona es una vida, que es la suya. La vida no la sabemos vivir casi nadie, ni aprovechar, ni desde luego darnos a los demás, ni a nosotros mismos tal y como debería estar diseñada y como soñamos que la querríamos hacer. ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida. He tenido varios días felices. Yo creo que el nacimiento de unos hijos son unos días muy felices, pero así a nivel, uno de los días muy felices fue el día que se firmó una escritura de constitución de una cooperativa, que yo tenía mucha ilusión, y que he visto que por desgracia no han salido todos los que firmaron, pero bueno, por lo menos ahí está, y en algunas épocas siguen trabajando tantos como firmaron o algo más. Fue también uno de los días bastante de ilusión para mí. ¿Y el día más triste de tu vida? El día más triste de mi vida, por la inmediatez y porque no había vivido un caso de eso, fue la muerte de mi padre. ¿Qué es lo que más le gusta a Antonio Martínez de la gente, del ser humano, de las personas? Lo que más me gusta es mostrarse cada uno tal y como es. Si te gusta ir con la camisa por fuera, no esos formulismos y desde luego decir lo que piensas y respetar a los demás. Y lo que he dicho antes, creer que el otro, no creernos superiores, el otro te puede aportar y se aprende, hasta del ser más insignificante se aprende. ¿Te has mordido muchas veces la lengua? ¿Te has tenido que callar algunas cosas que te hubiera gustado decir en algún momento? Yo la lengua, desde que tengo uso de razón, me la estuve mordiendo y aún me continúo mordiéndome la lengua, porque los que tenemos que vivir y crear una familia tenemos que mordernos la lengua, por desgracia, casi todos los días. ¿Qué es la religión para ti? La religión para mí, si pluralizamos las religiones, que la sintetizo en la misma, que es la religión, viene a ser lo mismo, vuelvo a decir como con la música. Podemos decir que somos agnósticos, que no somos católicos, que somos ateos, que somos tal, pero yo creo que nadie está sin religión, porque hasta los mismos pueblos más primitivos o adoraban al sol, o adoraban a un árbol, o a una planta, o a un animal o algo, pero yo la religión no soy el típico ese que tiene que estar pendiente de ver cuando tocan a misa o a ver cuando dicen el rosario, pero en el fondo la siento y la vivo y la tengo la mía particular, que no se sale mucho de los esquemas de los demás. Y bueno, un bloque también el que tenemos en estas entrevistas, en este programa, en Vivir en Nerpio, es dedicar una canción.
¿A quién le gustaría dedicar una canción de Vivaldi, de música clásica, que es lo que a ti te gusta? Antonio, ¿a quién te gustaría dedicar esta canción? Pues desde luego se la voy a dedicar a mi hija, sobre todo a las dos mayores, que les gusta también bastante esta música. Pero en fin, en general, pues a mi hija y a mi hermana, que sé que estarán con la radio puesta, y en general todo el que le guste de Nerpio, va a la dedicatoria para todos ellos. Y el que no le guste, pues que se aguante a que pongamos otra que le guste.